Pátzcuaro ha cambiado muy poco a través de los años. Si quieren conocer un auténtico pueblo colonial del siglo XVI, vengan aquí. Conocer verdaderamente un lugar es conocer sus costumbres, su historia, su pasado y actualidad. Bienvenidos a Love MX. Pátzcuaro es uno de los pueblos coloniales más antiguos de México. Aunque no se sabe su fecha exacta de fundación, se cree que se remonta al año 1324, fundado por caciques chichimecas. El dato más antiguo que se tiene de su fundación nos llega por la relación de Michoacán entregada al virrey don Antonio de Mendoza. Después de la caída de Tenochtitlán, Hernán Cortés encomendó a varios españoles fundar otras ciudades españolas en el territorio. Así fue como llegó Cristóbal de Olid, sometiendo a los gobernantes del territorio de Pátzcuaro. Tras muchos conflictos y saqueos, y con la ayuda del presidente de la primera audiencia, Nuño Beltrán de Guzmán, se mandó ejecutar al último Canzonsi, Tanganzuan Tzintzilcha. Estos hechos llegaron a oídos de las autoridades de España, quienes enviaron como conciliador a Vasco de Quiroga, nombrado en 1537 obispo de Michoacán. Desde su llegada, Vasco de Quiroga supo conciliar los conflictos y traer justicia a los habitantes con inteligencia, ayudando especialmente a los niños, fundando nuevos poblados, enseñando en escuelas a desarrollar y promocionar sus artesanías. De inmediato los nativos depositaron su confianza en él y comenzaron a llamarle Tata Vasco. Y así fue como se convirtió en el padre de Pátzcuaro. Actualmente los pobladores de Pátzcuaro basan su economía en la pesca, la agricultura y la artesanía, famosa en todo el país, produciendo una bella alfarería, cestería y artículos lacados, así como el comercio, los servicios públicos, pero sobre todo el turismo. Esta zona de Michoacán es la cuna de la internacionalmente conocida celebración de Día de Muertos. Todos los rituales del Día de Muertos que se celebran en el país vienen de aquí. Cada año miles de turistas llegan a la zona para ser partícipes de esta fiesta única en el mundo. Las autoridades del pueblo han armonizado los colores. Todas sus fachadas están pintadas de blanco, sus puertas y ventanas de rojo, como las tejas de los techos. Aquí no se permite a ningún negocio cambiar los colores. Incluso los negocios de cadenas han tenido que adaptarse a los colores del pueblo y modificar sus logotipos para que nada altere la armonía de sus calles. Pátzcuaro es un pueblo romántico que mucha gente elige como una opción para una boda inolvidable. Aquí cualquiera puede planificar su boda, ya que Michoacán es un estado en que cualquier pareja puede contraer matrimonio legal. Claro, siempre y cuando se trate de dos seres humanos, no como en otros países en donde la gente se casa con su perro, con un árbol o consigo mismo. Este pueblo mágico cuenta con muchos lugares de interés. Al ser una ciudad pequeña, su centro histórico se puede recorrer a pie. Y en cada calle te puedes encontrar con un hermoso edificio histórico. Ahora te daremos un recorrido de la mañana al atardecer por este lugar, para que hagas un plan de viaje para tu próxima visita. Comenzaremos con la plaza más importante de Pátzcuaro, la plaza principal o también llamada Plaza Don Vasco. Este lugar es una explanada rodeada por bellas mansiones del siglo XVI, ahora convertidas en hoteles, restaurantes y oficinas gubernamentales.
El paseo por esta plaza es prácticamente obligado. Aquí encontrarás un buen descanso, buenos lugares para disfrutar auténtica comida michoacana, que como ya les mencionamos en nuestro video anterior, es patrimonio intangible de la humanidad. También podrás encontrar tiendas con toda clase de artesanías que puedes adquirir para decorar tu casa, o encontrar ese hermoso recuerdo que te hará quedar bien con tus amigos. A un costado de esta plaza, sobre la calle Lerín, encontrarás el hermoso templo de la Compañía, hoy la Casa de la Cultura, construido en el siglo XVII. Cuenta la leyenda que el reloj que se encuentra en la torre fue desterrado de España por haber marcado una hora que trajo desgracia a un monarca español. Fue así como llegó a este templo. En contraesquina de este edificio se encuentra el Museo de las Artes e Industrias Populares, construido en el siglo XVI y que fuera la antigua sede del Colegio de San Nicolás, fundada por don Vasco de Quiroga, y que posteriormente fue trasladado a la ciudad de Morelia. Si quieres saber más de la historia de este colegio, puedes ver el video sobre nuestro recorrido en el edificio del Colegio de San Nicolás de Hidalgo en Morelia. Te dejamos el link en la caja de descripción. Frente a este lugar se encuentra un edificio icónico de Pátzcuaro, el Templo del Sagrario, que hasta 1924 funcionó como el santuario de Nuestra Señora de la Salud. Así es que si quieres decirle al mundo entero que conociste Pátzcuaro, te tienes que tomar una foto aquí. Siguiendo por la calle Lerín, te encontrarás otro sitio imperdible de Pátzcuaro, la Casa de los 11 Patios, construida en 1742 y donde se establecieron las monjas dominicas. Actualmente alberga el famoso Centro de Artesanías. Amigos, estamos en la Casa de los 11 Patios. Esta casa es muy famosa aquí en Pátzcuaro. Esta casa ya no tiene 11 patios, se le conoce así porque antiguamente tenía 11, pero la calle dividió la casa en dos. Siguiendo por la calle que dividió el convento, te encontrarás con un pequeño mirador llamado Andador Madrigal de las Altas Torres, donde podrás disfrutar de la belleza del centro histórico. A una cuadra al norte de la plaza principal, por la calle Iturbe, encontrarás la plaza Gertrudis Bocanegra, nombrada así en honor a esta ilustre hija de Pátzcuaro. Aquí se encuentra el famoso mercado de Pátzcuaro, donde venden toda clase de comida regional desde muy temprano por la mañana. Aquí podrás degustar de un delicioso atole calientito, tamales o las auténticas corundas de Pátzcuaro. Frente a esta plaza también se encuentra el exconvento de San Agustín, construido en 1576 y que ahora alberga la biblioteca pública en donde se exhiben valiosos ejemplares de la historia del estado. Al otro extremo de la plaza, frente a estos dos edificios, se encuentra la famosa Fuente del Torito, llamada así porque posee su propia leyenda popular transmitida de generación en generación. Se dice que en este lugar se estrelló un jinete a causa de un toro que se le atravesó. Las autoridades acusaron a la fuente de homicidio y tras un largo juicio la condenaron a ser cambiada de lugar. Al final de la calle Ramos te encontrarás el hermoso santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, construido a principios del siglo XIX en estilo neoclásico. Y como ya se ha hecho de noche, aquí concluye nuestro recorrido por este pueblo mágico de Pátzcuaro. No te olvides de seguirnos por Instagram, publicamos fotos todos los días. Suscríbete a nuestro canal, es gratis. Regálanos un like, compártanos en redes sociales para apoyar nuestro canal y no te olvides de activar las notificaciones para que siempre estés al tanto de nuevos videos y así juntos seguir descubriendo la belleza de México para enamorarnos más de él.